Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la publicidad ilegal en Bogotá. Entonces, cuéntanos quién eres y tú qué haces. Bueno, mi nombre es Joana Zambrano. Yo tengo una empresa de estructuras metálicas y vallas publicitarias. Tengo una experiencia de 25 años en el tema de publicidad exterior en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional. Ok, entonces cuéntanos de dónde nace eso de publicidad ilegal. Es un concepto que depende de quién lo esté definiendo. Si lo estamos mirando desde el punto de vista ambiental, pues entonces los ambientalistas hablan de contaminación visual. Y si estamos hablando desde el punto de vista netamente legal, pues la publicidad ilegal se define como lo que no cumple la normatividad vigente en la ciudad o en el municipio o en el territorio nacional donde esté ubicada. Ok, ¿hace cuánto empezó? Porque hasta donde yo tengo entendido, la publicidad ilegal no es una noticia de ahora, sino, no es una noticia de hace mucho, sino es más bien como de ahora. Digamos que se ha generado porque con el cambio de administración el alcalde Peñalosa llegó con la idea de, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en temas de seguridad, y dentro del esquema de seguridad que él plantea para la ciudad, pues considera que es muy importante que los espacios estén descontaminados de todo tipo de contaminación visual, auditiva, que estén iluminados los espacios para que se generen hacia la población sensaciones de seguridad y aseo. Donde hay iluminación, pues hay menos inseguridad. Donde no hay tanta proliferación de cosas y de elementos, pues entonces el ambiente es más despejado, más limpio, con el tema de los grafitis, quitar los rayones y cambiarlos por unos grafitis, quitar los carteleras y todo lo que ponen de afiches sobre los elementos que hacen parte del espacio público y del amoblamiento urbano de la ciudad. Entonces, si tú pegas un afiche sobre un muro o sobre la fachada de una casa, pues eso no está bien, porque es una fachada que tiene un diseño, que obedece a un concepto arquitectónico que nosotros no podemos llegar y simplemente romper con un elemento que esté fuera de contexto. Entonces es un tema difícil de definir y hay que buscarle como el equilibrio y el punto intermedio. Y digamos qué medidas han tomado ustedes las empresas contra esto de publicidad ilegal. Pues nosotros no podemos hacer nada distinto que cumplir nosotros como empresas de publicidad de los elementos de gran formato. Digamos que nosotros como empresas consideramos que los elementos están divididos, para poner alguna clasificación, en los elementos de gran formato y en los elementos de pequeño formato. En el gran formato pues están las vallas, que están ubicadas en espacio privado, que tienen una reglamentación específica, que tienen un impuesto creado y que hay que hacer un procedimiento para poderla registrar y montar, y hay que cumplir unos requisitos. Entonces digamos que las vallas son los elementos de publicidad exterior que están más regulados, que están más controlados y que realmente son los que pagan un impuesto y contaminan menos. Pues no nos gusta utilizar el término de contaminación, pero realmente es lo que pasa. Y los elementos menores, donde entran todo lo que son los avisos, los pasacalles, los pendones, los carteles, los afiches, que no tienen una reglamentación tan especial como los elementos mayores, y entonces la gente simplemente decide colocarlos en el espacio público. Uno no ve vallas en el espacio público, las vallas están en el espacio privado, todos los elementos menores están en el espacio público. Y como la administración no controla y no organiza, entonces la gente simplemente los coloca donde quiere y genera exceso. Más que contaminación, genera exceso, y el exceso genera desorden, y el desorden pues hace que no sea agradable a la vista. Ok, y tú como empresa has realizado trabajos de ese pequeño formato y han sido montados, o vallas que no tengan la normatividad No, han sido montadas. nosotros por política, además estamos agremiados en Asomedios, tiene un capítulo especial que se llama el capítulo de vallas, y ahí están las empresas que producimos y comercializamos las vallas. Y nosotros por política, desde hace ya yo creo que más de 10 años o unos 15 años, hemos decidido
ser legales. Nosotros somos los procuramos, queremos ser los más legales y nosotros no propiciamos ni propendemos la instalación de elementos ilegales. Ok, y tenía entendido que, digamos, las constructoras necesitan de la publicidad exterior y, y en ciertos casos han montado ilegalmente por necesidad. Lo que pasa es que hay personas que se dieron cuenta de la necesidad de los constructores de señalizar el acceso a los proyectos y como no está reglamentado y está prohibido en Bogotá, entonces se inventaron el negocio de alquilarles los pendones durante el fin de semana. Entonces los montan el viernes y los desmontan el domingo. Pero como es competencia entre ellos mismos y entre las mismas constructoras, por eso ve uno que en un mismo poste puede haber 2 o 3 pendones o puede haber 2 o 3 pasacalles y no hay ningún orden ni hay nada, no hay nadie que diga quién la pone primero o quién la quita y entonces pues aprovechan la falta de control porque Bogotá adolece de una entidad que haya sido realmente organizada y haya ejercido un verdadero control y ha permitido que en el sistema de publicidad se desborde porque no ejercen el debido control sobre esos elementos. Entonces se creció tanto que ya en este momento es un tema incontrolable. ¿Y quiénes son las entidades que están en contra y que hacen parte de todo este mundo de la publicidad y de las normas? Pues en Bogotá quien regula es la Secretaría de Ambiente por una competencia que le delegó el Consejo de Bogotá, a quien a su vez la competencia se le había otorgado el Congreso Nacional con una ley que es la ley marco que regula a nivel nacional, que es la ley 140. Esa ley 140 le da competencia al Consejo, el Consejo expidió un acuerdo y ese acuerdo le otorga a la Secretaría de Ambiente la competencia para regular el registro y hacer la vigilancia y control de los elementos grandes. De los elementos pequeños, el registro debe hacerse ante la Secretaría, pero quien controla son las alcaldías locales. Entonces ahí se generan unos vacíos que hacen que el desorden se dé. La Secretaría tiene unas herramientas, tiene unos sancionatorios, unos procesos, pero es bastante inoperante y entonces como no sancionan, simplemente se limitan a hacer operativos y a desmontar, pero de los desmontes no pasan realmente hasta ahora han empezado a hacer como procesos sancionatorios muy fuertes para que la gente deje de montar esos elementos. Ok, y me habías contado antes de empezar la entrevista que estaban con Asomedios haciendo unos estudios en universidades sobre qué realmente era la contaminación visual. Sí, cuéntame sobre eso. Lo que pasa es que nosotros hemos visto con el transcurso del tiempo que la administración genera normas, pero esas normas no tienen un sustento técnico. No hay unos estudios que avalen o respalden por qué una valla debe estar a 160 metros de la otra y por qué no a 80, por qué no a 200, por qué no puede haber vallas en las vías diferentes a las B0, B1, B2, que son las vías amplias, por qué no puede haber unas vallas más pequeñas en los corredores locales. Es decir, y cada vez que al Consejo se lleva una norma por parte de la administración, no hay un sustento jurídico, no tienen unos estudios técnicos que digan por qué razón se dictan esas normas. Entonces, desde el año antepasado, se supone que quedó aprobado en el Consejo una norma que dice que la Secretaría tenía un año para hacer unos estudios técnicos y con base en esos estudios generar un plan maestro de la publicidad en Bogotá, pero esos estudios no los ha hecho la administración y ellos simplemente lo que hacen es atacar y restringir y querer quitar y no permitir. Entonces nosotros lo que queremos hacer es un estudio con una universidad que nos dé el respaldo y nos dé la garantía de que ese estudio sea real y nos permita tener unos criterios para decir por qué un elemento sí o por qué no debe ir en Bogotá o en qué zonas se pueden crear zonas especiales donde haya más elementos porque es donde se mueve el comercio, no en una zona residencial. Entonces nosotros estamos queriendo a través de esos medios, la empresa privada, hacer esos estudios para poder presentar a la administración una posibilidad de colaboración y de trabajo
conjunto para que salga una buena norma que favorezca a la ciudad. Ok. Pues eso es todo. ¿Quisieras añadir algo más de información No, a la entrevista, como pues si no tienes más inquietudes. opiniones de las demás empresas? Pues esto que yo te digo es la opinión de la empresa privada de los particulares. Si tú Y consultas con la secretaría, pues vas a encontrar una opinión completamente diferente porque ellos ven la publicidad como contaminación per se. Para la administración la publicidad de las vallas son contaminación. No pueden pensar en el concepto de valla sin que esté amarrado al concepto de contaminación que ellos tienen. Porque si uno va a mirar, el concepto no existe como tal. O sea, no hay en el diccionario, si tú lo vas a consultar, la contaminación visual no existe. Porque se necesita generar unos parámetros para poder hablar de cualquier clase de contaminación. Hay que tener un parámetro que diga, cuando yo supero esto, contamino. Como el ruido. Cuando supero X número de decibeles, comienzo a generar contaminación auditiva. Cuando estoy por debajo, no hay contaminación. Eso no existe en el tema de publicidad. Y ese es uno de los factores que hay que generar. ¿Y ustedes no han comparado, digamos, Bogotá con una ciudad del mismo, digámoslo, nivel o muy parecida a Bogotá Sí, en claro, esas normas? y hay reglamentación a nivel internacional que nosotros tratamos de equiparar con nuestro país, pero no nos podemos comparar nunca con un país que ya no está en proceso de desarrollo como nosotros. Nosotros somos una economía creciente y hay todavía mucha industria y hay mucha pequeña y mediana empresa en nuestro país. Entonces nosotros no nos podemos comparar con Boston o con una ciudad europea porque somos países muy diferentes. Entonces uno no podría equiparar la legislación de un país europeo con una normatividad para un país como Colombia que está en pleno desarrollo y que vive del desarrollo de sus industrias. Entonces es importante que se puedan publicitar para que se mueva. Okay. Y tú como empresa, viendo este negocio de la publicidad tan difícil que has hecho. Hay que buscar medios alternativos porque además el mismo desarrollo de la ciudad y la misma dinámica de la ciudad nos regula. Nosotros podemos estar sobre los principales corredores, pero en la autopista norte ya no hay lotes. Toda la autopista norte la han ido construyendo con edificios y en la medida en que se levantan esos urbanismos, esas edificaciones, las vallas van desapareciendo. Entonces a veces el mismo desarrollo de la ciudad nos va sacando y hace que nosotros tengamos que pensar en medios alternativos y por eso es importante tener una reglamentación que abre el espacio a otros medios alternativos que permitan hacer la publicidad sin contaminar. Pero entonces tú has tratado otra línea en la misma empresa o... Sí, claro, fíjate que ahora hay publicidad, ustedes entran a los centros comerciales y encuentran publicidad en los baños, encuentran publicidad en el transporte público, encuentran publicidad en los paraderos, o sea, hay otros medios alternativos en las pantallas, pero la norma de Bogotá es demasiado restrictiva y no permite nada. Por eso a lo que me refiero es que yo estuve mirando tu página y no solo manejas publicidad, sino una parte de construcción metálica. Estructuras metálicas, porque para mí las vallas, o realmente las vallas son estructuras metálicas, entonces encontramos un campo de acción desarrollando estructuras metálicas como algo alternativo para poder sostener el negocio, porque si no se hace insostenible. Además porque la administración no genera los permisos y entonces pone a las vallas a veces en unos estatus de ilegalidad por falta de competencia de la norma que hace difícil la comercialización ante los anunciantes. Ok, muchas gracias, Joana. Con mucho gusto.